En un día que amaneció como cualquier otro, con el sol lanzando su cálido abrazo sobre la ciudad, Michael comenzó su mañana arraigado en la rutina, pero lleno de la promesa de celebración. Hoy se cumplieron 5 años desde que él y Laura se prometieron para siempre, un hito que planeaban conmemorar con una cena íntima, envueltos por el suave resplandor de las velas y los ricos aromas de la cocina italiana. Michael, un hombre cuya vida estuvo grabada en la valentía de su profesión y la ternura de su amor por Laura, no podría haber imaginado que hoy el destino le había escrito un guión diferente. Michael era bombero, una vocación que corría por sus venas con el mismo fervor y dedicación que definía su amor por Laura. Su trabajo era un testimonio de su carácter, desinteresado, valiente e inquebrantable ante el peligro. Laura, con su alma creativa y su buen corazón, fue su perfecto contrapeso. Juntos, navegaron por las complejidades de la vida, una de las cuales fue la gestión de las expectativas de Evelyn, la madre de Laura. Evelyn, una viuda cuya vida era un mosaico de pérdidas y resiliencia, vio en Michael un sustituto de las ambiciones que había albergado para su difunto marido. Su amor por Laura estaba entrelazado con una feroz protección y una visión inquebrantable de lo que ella creía que debía implicar la vida de su hija. La tragedia que se desarrolló ese mismo día fue tan abrupta como devastadora. En respuesta a una llamada que indicaba un deber rutinario pero peligroso, Michael condujo a su equipo al corazón de un infierno ardiente dentro de un rascacielos del centro de la ciudad. El fuego, una bestia de furia impredecible, fue la culminación de los peores temores y de la vocación más elevada de Michael. A medida que se acercaban al final de su rescate, con las vidas que se propusieron salvar aseguradas, el destino les dio su cruel giro. Una explosión, nacida de una fuga de gas oculta, estalló con furia despiadada. Michael, siempre el protector, se vio atrapado en la explosión y su mundo se disolvió en el caos y la oscuridad. Las consecuencias fueron un retrato de la desesperación. Laura, arrastrada de lo ordinario al abismo, corrió al hospital, con el corazón en una tempestad de miedo y oración. Michael yacía allí, una figura silenciosa atrapada por las máquinas de soporte vital que susurraban la sombría realidad de su estado. Los días que siguieron fueron un diluvio de tristeza y espera, con Laura aferrándose a los fragmentos de esperanza a medida que la presencia de Evelyn se hacía más grande. Sus intenciones, aunque enmascaradas por la preocupación, comenzaron a sembrar las semillas de la duda y la desolación en el corazón de Laura. Las palabras de Evelyn, mezcladas con pragmatismo y una pizca de motivos ocultos, comenzaron a erosionar el santuario de esperanza al que Laura se aferraba. «La vida debe continuar», afirmaba, con una mezcla de simpatía y un impulso tácito hacia la aceptación de una vida más allá de Michael. La habitación del hospital, que alguna vez fue un bastión de sueños compartidos y votos susurrados, se transformó en un crisol de aislamiento y desesperación para Laura. Dividida entre las profundidades de su amor por Michael y la creciente intrusión de la duda, se encontraba en una encrucijada pintada por la tragedia y la incertidumbre. En los días posteriores a la tragedia, la sala de espera del hospital se convirtió en un microcosmos de la agitación emocional más amplia que estaban soportando Laura y su familia. El ambiente estéril e impersonal contrastaba marcadamente con la calidez y vitalidad de la vida que Laura y Michael habían compartido. El incesante tic-tac del reloj de la pared sirvió como un cruel recordatorio del paso del tiempo. Cada segundo se prolongaba hasta convertirse en una eternidad. Cada hora era un marcador de la continua ausencia de Michael de la conciencia. Laura pasó sus días y noches en vigilia al lado de Michael. El pitido de las máquinas era una banda sonora constante e inquietante de sus pensamientos. La sala de espera, con sus luces fluorescentes parpadeantes y los sonidos apagados de la actividad más allá de sus puertas, se convirtió en un lugar de reunión para amigos, familiares y colegas que vinieron a ofrecer su apoyo. Entre ellos, la presencia de Evelyn era la más constante. Su comportamiento una mezcla de resolución estoica y ansiedad apenas disimulada. A medida que el shock inicial comenzó a disiparse, la realidad de la situación se impuso.
Las conversaciones en la sala de espera pasaron de promesas esperanzadoras a discusiones susurradas sobre el futuro. Laura, atrapada en el ojo de la tormenta, se encontró lidiando con una variedad de emociones. La esperanza, la desesperación, el amor y la culpa se arremolinaban en su interior, cada uno compitiendo por el dominio. La incertidumbre de la condición de Michael era una pesada cadena alrededor de su corazón. El peso de las decisiones, aún por tomar, la anclaba a una realidad para la que no estaba preparada para enfrentar. Evelyn, siempre matriarca, asumió un papel que rayaba en lo autoritario. Sus palabras, aunque a menudo envueltas en preocupación, llevaban un trasfondo de expectación. Habló de cuestiones prácticas, de la necesidad de considerar la continuación de la vida, tejiendo sutilmente una narrativa que sugería que avanzar podría requerir dejar atrás. Sus conversaciones con Laura estaban teñidas de implicaciones, presionando los bordes crudos de la resolución de Laura. En este crisol de dolor e incertidumbre, la sala de espera fue testigo de la fractura de la dinámica familiar. La red de apoyo que inicialmente se había reunido alrededor de Laura comenzó a mostrar signos de tensión a medida que surgieron opiniones diferentes sobre la mejor manera de proceder. Algunos se hicieron eco del enfoque pragmático de Evelyn, mientras que otros se aferraron a un optimismo implacable, alimentando la esperanza de Laura, pero también su confusión. La dinámica dentro de la sala de espera reflejaba la lucha interna que enfrentó Laura. Estaba dividida entre la lealtad y el amor que sentía por Michael y la creciente duda inculcada por las palabras susurradas de realismo que llenaban el espacio a su alrededor. La sala de espera, un espacio liminal entre la vida que conocía y el futuro desconocido, se convirtió en un campo de batalla para los miedos y deseos más profundos de su corazón. A medida que los días se convirtieron en semanas, la sala de espera del hospital pasó de ser un lugar de esperanza compartida a un cuadro de los distintos matices del afrontamiento y la resiliencia humana. Laura, en el centro de todo, se encontró cada vez más aislada en su vigilia. El apoyo que una vez ofreció la presencia de Evelyn comenzó a sentirse como una invasión, una presión que buscaba no solo consolar, sino guiar. A medida que el impacto inicial de la tragedia comenzó a convertirse en una espesa y persistente niebla, la dinámica dentro de la pequeña y unida familia comenzó a cambiar. Laura, alguna vez animada por un sentimiento inquebrantable de esperanza, se encontró cada vez más aislada en su vigilia. La habitación del hospital, con sus estériles paredes blancas y el constante y monótono pitido de las máquinas, se convirtió en su mundo. Afuera, la vida continuaba sin cesar, un cruel recordatorio de la normalidad que ansiaba desesperadamente, pero que sentía que se le escapaba cada día más. Evelyn, siempre matriarca, comenzó a hacer valer su influencia con más fuerza. Su presencia, inicialmente una fuente de consuelo, se volvió opresiva. Sus palabras, que alguna vez fueron sugerencias susurradas, se convirtieron en declaraciones asertivas de lo que ella consideraba mejor para Laura. «Tienes que pensar en tu futuro, querida. Es lo que él hubiera querido», decía, con una voz que mezclaba convicción y manipulación. Estas conversaciones, cargadas con el peso de consejos no solicitados, se convirtieron en un campo de batalla para la vacilante determinación de Laura. Las fracturas dentro de la familia se hicieron más pronunciadas a medida que Laura luchaba con su lealtad hacia Michael y la creciente presión de Evelyn. El delicado equilibrio de su relación, que alguna vez fue una mezcla armoniosa de respeto y afecto, comenzó a desmoronarse bajo la presión de su realidad actual. La insistencia de Evelyn en enfrentar las verdades duras chocó con la necesidad de Laura de aferrarse a la esperanza de que Michael algún día regresara con ella. En medio de este tumulto de emociones, las propias dudas de Laura comenzaron a aflorar. El implacable paso del tiempo, sin ningún cambio en la condición de Michael, erosionó su alguna vez firme creencia en los milagros. Las visitas al hospital se convirtieron en un ritual, una confrontación diaria con la posibilidad de un futuro que no podía soportar imaginar. El silencio de la habitación, interrumpido únicamente por las máquinas de soporte vital, se convirtió en un lienzo para sus miedos y las preguntas no formuladas que la atormentaban.
¿Podría seguir anclando su vida a un hombre que tal vez nunca despertaría? ¿Su lealtad a Michael la estaba anclando a una vida de estancamiento? La influencia de Evelyn se hizo más fuerte y sus palabras tejieron una narrativa de aceptación pragmática. Pintó el cuadro de una vida libre de las cadenas de la espera, una vida en la que Laura podía redescubrir la felicidad y el propósito. Sin embargo, Laura sentía cada sugerencia, cada empujón para seguir adelante, como una traición, una rendición a una realidad que no estaba preparada para aceptar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la habitación del hospital que alguna vez albergó una vigilia de esperanza por la recuperación de Michael se convirtió en un testimonio silencioso de la fragilidad de la resistencia humana. Laura, cuya presencia había sido constante al lado de su marido, se encontró atrapada en la red de la desesperación y el aislamiento. El apoyo inicial de amigos y familiares había menguado, dejando tras de sí un vacío palpable, llenado solo por el pitido monótono de las máquinas de soporte vital y el ambiente estéril e impersonal del hospital. Evelyn, la madre de Laura, se convirtió en una fuerza siempre presente durante estos tiempos difíciles. Su apoyo inicial, que alguna vez fue una fuente de consuelo, se había transformado gradualmente en una campaña incesante que abogaba por que Laura recuperara su vida desde las sombras de la habitación del hospital de su marido. Las palabras de Evelyn, aunque envueltas en preocupación, llevaban un trasfondo de frialdad pragmática que irritaba las crudas emociones de Laura. «La vida no se detiene, Laura, ni siquiera por esto. Ya has dado suficiente», decía a menudo, en su voz una mezcla de convicción e impaciencia. Atrapada en el vórtice de la persuasión de su madre y sus propios tumultuosos sentimientos de amor, culpa y cansancio, Laura empezó a flaquear. Los interminables días y noches pasados, aferrándose a una apariencia de esperanza, le habían pasado factura, erosionando su capacidad de recuperación y nublando su juicio. La condición de Michael permaneció sin cambios, una realidad cruda e inquebrantable que susurraba incesantemente sobre la necesidad de enfrentar la posibilidad de seguir adelante, de vivir más allá de los confines de la habitación del hospital. La decisión, cuando finalmente se tomó, fue a la vez una rendición y un grito de huida. Laura, asediada por el peso de las expectativas de su madre y la desesperación silenciosa de sus circunstancias, decidió alejarse de la vida que había conocido con Michael. Fue una decisión que nació no de una falta de amor, sino de una necesidad abrumadora de respirar, de encontrar un respiro a la presencia constante y asfixiante de la pérdida y al espectro inminente de un futuro atado al fantasma de su marido. El día de su partida estuvo marcado por una solemnidad que reflejaba la gravedad de su decisión. Empacar sus pertenencias era como desmantelar una vida. Cada artículo era un conmovedor recordatorio de los sueños y promesas que alguna vez habían llenado su mundo de color y propósito. Dejando atrás una carta que llevaba el peso de su dolor y amor, Laura salió del hospital y se adentró en el abrazo incierto de un mundo que ya no reconocía. Dentro de los silenciosos confines de la habitación del hospital, donde el ritmo de las máquinas de soporte vital se había convertido en la única constante, el mundo de Michael seguía envuelto en oscuridad, sin que quienes habían tomado decisiones en su ausencia física lo supieran. Su mente era una tempestad de recuerdos y conciencias fragmentadas. Este capítulo profundiza en los ecos silenciosos de la mente de Michael, explorando el paisaje surrealista de una conciencia atrapada entre los reinos de los vivos y lo invisible. El coma de Michael, aunque dejó su cuerpo inerte, no había acallado el vibrante tapiz de sus pensamientos y recuerdos. Dentro de este espacio mental aislado, el tiempo y la realidad se entrelazaron en una danza tan fluida como impredecible. Deambuló a través de este laberinto interno, un espectador de los momentos que habían definido su vida. Su risa con Laura, la calidez de su mano en la suya, la adrenalina de su trabajo y las innumerables promesas que habían susurrado en el silencio de la casa. Noche. Estos recuerdos, brillantes de color y emoción, contrastaban marcadamente con el vacío oscuro y silencioso que ahora lo envolvía.
A medida que las semanas se convirtieron en meses, la conciencia de Michael fluyó y fluyó, atada al mundo físico por el más delgado de los hilos. Dentro de esta liminalidad, comenzó a sentir los cambios que se desarrollaban más allá de los confines de su cama de hospital. La ausencia de la presencia de Laura, que alguna vez fue una fuente constante de consuelo, resonó con fuerza en el silencio. Esta ausencia, un vacío donde alguna vez residieron su risa y calidez, se convirtió en un catalizador para una conciencia más profunda. En este estado de suspensión, Michael luchó por darse cuenta de su vulnerabilidad y del impacto de su condición en sus seres queridos. Los ecos silenciosos de los pensamientos y recuerdos de Michael también albergaban reflexiones sobre su relación con Evelyn, la madre de Laura. Revisó sus interacciones, las sutiles corrientes subterráneas de tensión y las expectativas tácitas que ella albergaba. En este viaje introspectivo, Michael comenzó a comprender las complejidades de la dinámica familiar que había dado forma a sus vidas, reconociendo el peso de las decisiones que Laura enfrentó en su ausencia. Tras su partida, Laura se encontró en el umbral de una vida completamente nueva, una vida que nunca había imaginado para sí misma. Con cada paso que daba del hospital, de Michael, sentía como si estuviera atravesando un territorio desconocido, un paisaje a la vez desalentador y liberador en su inmensidad. Este capítulo profundiza en el viaje de redescubrimiento de Laura, un camino pavimentado por el dolor de su pasado y la promesa incierta del futuro. La decisión de Laura de alejarse de la vida que conocía con Michael no se tomó a la ligera. Fue una elección nacida de una confluencia de desesperación, cansancio y el sentimiento persistente de estar atrapado en un ciclo de dolor sin fin. Mientras se aventuraba en este nuevo comienzo, llevaba consigo el peso de la culpa y los fragmentos de sus sueños rotos. Sin embargo, en medio de esta agitación, hubo un destello de algo que se parecía a la esperanza, o tal vez al mero deseo de autoconservación. La transición no fue nada fácil. Laura se encontró lidiando con las dualidades de su identidad, la mujer que era con Michael y la persona en la que se estaba convirtiendo en su ausencia. Sus días, alguna vez estructurados en torno a visitas al hospital y la perpetua espera de un milagro, ahora se extendían ante ella, llenos de posibilidades pero contaminados por el espectro de su pasado. Buscó consuelo en su trabajo, entregándose a su arte con un fervor que tenía tanto que ver con el escape como con la expresión. Sin embargo, cada trazo de su pincel, cada línea en el lienzo, parecía un susurro de Michael, del amor y la vida que compartían. El viaje de Laura hacia nuevos comienzos también significó confrontar la relación con su madre, Evelyn. La dinámica entre ellos, siempre compleja, había adquirido nuevas capas tras la decisión de Laura. Evelyn, por su parte, vio la decisión de Laura como un paso necesario hacia la curación, pero su apoyo estuvo teñido de sus propios arrepentimientos y deseos tácitos. Mientras tanto, Laura luchaba con la dicotomía de apreciar la presencia de su madre y al mismo tiempo anhelar la libertad de afrontar su dolor y reconstruirse en sus propios términos. Mientras Laura se embarcaba en su viaje de redescubrimiento, a kilómetros de distancia, en el silencio de la habitación del hospital, Evelyn enfrentó su propia transformación. Este capítulo se centra en Evelyn, desvelando las capas de un personaje que, hasta ahora, ha sido visto en gran medida a través del lente de su influencia en Laura y Michael. La historia de Evelyn es una historia de conflicto interno, reflexión y un viaje inesperado hacia la comprensión y la redención. Evelyn siempre había sido una presencia formidable. Su comportamiento reflejaba una vida moldeada por la resiliencia frente a la adversidad. Una viuda que había criado a Laura sola, la fuerza de Evelyn era tanto un escudo como una barrera, protegiéndola a ella y a su hija, pero también aislándolas de conexiones más profundas. Su relación con Michael había sido compleja, marcada por un respeto a regañadientes por su dedicación, pero también por un resentimiento latente por el miedo que le infundía su peligroso trabajo. Tras la partida de Laura y el continuo coma de Michael, la habitación del hospital, que alguna vez había sido un campo de batalla de voluntades, se convirtió en un santuario para la introspección de Evelyn.
El silencio la obligó a confrontar la realidad de sus acciones y su impacto en la hija a la que amaba ferozmente, pero quizás demasiado intensamente. La ausencia de la presencia física de Laura en los pasillos del hospital dejó un vacío que ninguna racionalización podría llenar. Evelyn comenzó a cuestionar las motivaciones detrás de su insistencia en que Laura siguiera adelante, reconociendo, quizás por primera vez, la delgada línea entre protección y control. Este capítulo profundiza en los recuerdos de Evelyn y revela sus propias luchas contra la pérdida y la soledad. La muerte de su marido había dejado cicatrices que nunca sanaron del todo, temores que ella, sin saberlo, proyectó en Laura. En la tranquilidad del hospital, rodeada por los ecos de las decisiones tomadas y los caminos alterados, Evelyn comenzó a ver el reflejo de sus propias vulnerabilidades en las decisiones a las que había empujado a Laura. El proceso de autorreflexión es lento y lleno de incomodidad para Evelyn. Sin embargo, es en este crisol de soledad y arrepentimiento donde comienza a comprender el verdadero significado de la fuerza. No está en la adhesión inquebrantable a las propias creencias, sino en la capacidad de reconocer los propios errores, empatizar con el dolor de los demás y ofrecer apoyo sin condiciones. El viaje de Evelyn está marcado por pequeños pero significativos momentos de cambio. Una conversación con una enfermera que había sido testigo de la profundidad de la desesperación de Laura, un encuentro casual con la familia de otro paciente que luchaba con su propio dolor y la presencia silenciosa y firme de Michael, un recordatorio constante de lo que estaba en juego en sus acciones. A través de los ojos de Evelyn, la narrativa explora temas del perdón, la complejidad del amor maternal y el coraje necesario para afrontar los propios defectos. Su transformación es un testimonio de la idea de que la redención y la comprensión pueden surgir de los arrepentimientos más profundos y que, a veces, la persona más difícil de perdonar es uno mismo. Mientras Evelyn navega por su camino hacia la reconciliación con Laura y, en cierto modo, con Michael, su historia añade una capa rica al tapiz de la narrativa, destacando las luchas universales del amor, la pérdida y la esperanza de perdón. El tejido de la narración da un giro dramático cuando Michael, cuya batalla silenciosa en el reino sombrío de la conciencia ha sido una corriente subyacente conmovedora, se despierta de su largo sueño. El capítulo comienza en las tranquilas horas previas al amanecer, donde el límite entre la noche y el día se desdibuja, reflejando el umbral que Michael cruza desde su coma hacia el mundo de la vigilia. Su despertar es un ascenso gradual desde las profundidades, marcado por la confusión, el miedo y una abrumadora sensación de desorientación. A medida que la conciencia recupera su camino, las primeras sensaciones de Michael son las de una sobrecarga sensorial aguda. El olor estéril del hospital, el suave murmullo de las voces, el incómodo cosquilleo de la ropa de cama, todo se fusiona en una discordante bienvenida a la vida. La comprensión de que ha estado ausente del mundo durante meses no se le ocurre de repente, sino que le llega lentamente. Cada gota es un shock para su sistema. El viaje de Michael de regreso a la conciencia está plagado de desafíos. Físicamente, su cuerpo es un mapa del trauma que ha sufrido. Cada movimiento es un testimonio del dolor de la recuperación. Sin embargo, es el viaje emocional y psicológico el que presenta el camino más desalentador. Michael lucha con recuerdos fragmentados, tratando de reconstruir los eventos que lo llevaron a su estado actual. La ausencia de Laura, su ancla, deja un vacío que amenaza con sumergirlo en la desesperación. La comprensión de su partida es un golpe que despierta una mezcla de emociones: traición, tristeza, comprensión y una dolorosa sensación de pérdida. Este capítulo profundiza en la psique de Michael mientras enfrenta la realidad de su situación. Las etapas de su despertar reflejan las etapas del duelo a medida que acepta la pérdida de tiempo, los cambios en su yo físico y el cambio monumental en su vida personal. El apoyo del personal del hospital y la tentativa de reconexión con Evelyn, quien está en un viaje de redención, le brindan un salvavidas mientras él navega por el laberinto de la recuperación. En medio de la agitación física y emocional, hay destellos de esperanza. La resiliencia de Michael, un rasgo que definió su vida antes del accidente, comienza a aflorar.
La determinación de recuperar su vida, comprender las razones detrás de la partida de Laura y forjar un camino a seguir impulsa su recuperación. Las interacciones con Evelyn, que alguna vez estuvieron marcadas por la tensión y los malentendidos, adquieren una nueva dimensión cuando ambos reconocen la fragilidad de la vida y la importancia del perdón y la comprensión. La narrativa entreteje temas del renacimiento, la resiliencia del espíritu humano y el complejo tapiz de las relaciones humanas. El despertar de Michael no es solo un regreso a la conciencia, sino un profundo viaje de autodescubrimiento y transformación. Destaca la voluntad indomable de sobrevivir, reconstruir y encontrar significado después de la tragedia. A medida que se desarrolla la historia de Michael, se convierte en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros existe el potencial de renovación y crecimiento. Su viaje es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad, de la profundidad del amor y su capacidad de sanar, y de la fuerza duradera de los vínculos familiares, incluso frente a desafíos profundos. A raíz de su despertar, el viaje de Michael toma una nueva dirección, impulsado por una profunda necesidad de comprender las razones detrás de la partida de Laura y cerrar el abismo que su ausencia ha creado en su vida. Este capítulo profundiza en la búsqueda de respuestas de Michael, una búsqueda que consiste tanto en buscar a Laura como en redescubrirse a sí mismo y a la vida que se vio obligado a dejar atrás. Armado con una resolución forjada en el crisol de su recuperación, Michael emprende su búsqueda dando los primeros pasos tentativos fuera del hospital. Cada paso es un testimonio de su determinación, un desafío a las cicatrices físicas y emocionales que marcan su cuerpo y su alma. El mundo exterior, con su vida bulliciosa y multitudes ajenas, presenta un marcado contraste con el aislamiento de su habitación de hospital. Sin embargo, Michael encuentra consuelo no en lo familiar, sino en la búsqueda de lo desconocido, de las piezas de su pasado que le ayudarán a darle sentido a su presente. La búsqueda de Laura no es sencilla. Michael se enfrenta a la realidad de una vida pausada pero no preservada, donde amigos y colegas han seguido adelante en su ausencia. Los encuentros iniciales están marcados por una mezcla de alegría por su recuperación y la incomodidad del cambio de dinámica. A través de estas interacciones, Michael reconstruye la narrativa de la lucha de Laura, su aislamiento y la presión abrumadora que llevó a su partida. Cada revelación añade capas a su comprensión, pintando un cuadro de la mujer que ama luchando con sus propios demonios y decisiones. Al mismo tiempo, el viaje de Michael es introspectivo, lo que lo lleva a examinar la vida que llevaron juntos, las decisiones tomadas y las tensiones tácitas que pueden haber contribuido al sentimiento de atrapamiento de Laura. Esta autorreflexión es desafiante y obliga a Michael a confrontar sus propios fracasos y el papel que pudo haber desempeñado en el desmoronamiento de su vida compartida. Mientras navega por las complejidades de su búsqueda, Michael también lidia con la evolución de la relación con Evelyn. Sus interacciones, que alguna vez estuvieron plagadas de malentendidos mutuos, comienzan a virar hacia una alianza cautelosa. Evelyn, en su propio viaje de autodescubrimiento, se convierte en una fuente improbable de información sobre el estado mental de Laura, salvando distancias con su nueva perspectiva. La búsqueda culmina en una confrontación con la profundidad de su propia vulnerabilidad y la comprensión de que encontrar a Laura es solo una parte del viaje. La verdadera búsqueda radica en comprender sus elecciones, aceptar los cambios que han ocurrido en sus vidas y tener la esperanza de reconciliarse, no solo con Laura, sino con las partes de sí mismo perdidas en la tragedia. La búsqueda de Michael de comprensión y reconciliación lo lleva a la puerta de nuevos comienzos, donde las sombras del pasado y la luz de futuros potenciales se entrelazan. Este capítulo marca un punto crucial en la narrativa, donde las complejidades de la relación de Michael y Laura quedan al descubierto y la posibilidad de curación y renovación se explora con cruda honestidad y vulnerabilidad. El encuentro entre Michael y Laura está cargado de un tumulto de emociones: alivio, arrepentimiento, amor y la tensión palpable de las palabras no dichas que cuelgan pesadamente entre ellos. Este encuentro no es solo un reencuentro, sino una confrontación con la realidad de sus seres cambiados,
un testimonio del paso del tiempo y las pruebas que han soportado por separado. Laura, que se ha embarcado en su propio viaje de autodescubrimiento y curación, se enfrenta a Michael no solo como la mujer con la que se casó, sino como alguien que ha luchado con su culpa, sus miedos y el peso de las decisiones que tomó en su ausencia. Su reacción inicial es una mezcla compleja de alegría y aprensión, que refleja el conflicto interno de reunirse con el hombre que ama mientras teme el resurgimiento de viejas heridas y malentendidos. Michael, por su parte, se acerca a Laura con una mezcla de esperanza y temor. El viaje hasta este punto ha sido de profunda introspección, lo que lo obligó a enfrentar no solo las cicatrices físicas de su terrible experiencia, sino también los restos emocionales y psicológicos de su vida antes de su accidente. Ha llegado a comprender las presiones que enfrentó Laura, el aislamiento y el peso aplastante de las expectativas de quienes la rodeaban, incluido él mismo. Su conversación se desarrolla con cautelosa delicadeza, cada palabra cuidadosamente elegida, pero cargada de la profundidad de su historia compartida. Recuentan los momentos de su separación, el dolor de la ausencia y los ecos silenciosos de su amor que persistieron a pesar del abismo que los dividía. Este diálogo es una danza de vulnerabilidad, una negociación entre el deseo de volver a la familiaridad de su pasado y el reconocimiento de que deben reconstruir sobre nuevas bases. A medida que profundizan en las razones detrás de sus acciones y el impacto de las presiones externas, sobre todo de Evelyn, hay un reconocimiento mutuo de los defectos y fracasos de su relación. Sin embargo, también hay un reconocimiento de la fuerza de su vínculo, la resistencia de su amor y la posibilidad de forjar un futuro que honre su crecimiento individual y su viaje juntos. Siguiendo el tumultuoso viaje de descubrimiento y comprensión, el capítulo 11 marca el comienzo de la fase crucial de curación y tentativa de reconstrucción para Michael y Laura. Este segmento de la historia explora el frágil pero esperanzador proceso de reparar las fisuras que la tragedia y el tiempo han dejado en sus vidas. Es un testimonio de la idea de que, si bien el pasado no se puede cambiar, el futuro tiene un lienzo aún por pintar con pinceladas de perdón, comprensión y amor renovado. El reencuentro inicial entre Michael y Laura es una confluencia de emociones crudas: alivio, alegría, dolor y el miedo tácito a lo desconocido. Cada uno lleva el peso de sus experiencias. Michael, con las cicatrices físicas y emocionales de su terrible experiencia y el viaje de autorrealización que impulsó, y Laura, con el peso de la culpa, el dolor y la soledad de su decisión de irse. Sus primeras conversaciones son tentativas, cada palabra medida, mientras navegan por las traicioneras aguas de su pasado compartido y los caminos individuales que han recorrido durante el tiempo que estuvieron separados. Construir puentes, como rápidamente se dan cuenta, se trata menos de reconstruir lo viejo y más de crear algo nuevo a partir de los restos de su vida anterior juntos. Implica reconocer los cambios dentro de ellos mismos y de los demás. Aceptar que las personas que se enamoraron hace años han sido irrevocablemente alteradas por sus experiencias. Esta fase de su relación está marcada por conversaciones honestas, a menudo difíciles, sobre sus miedos, deseos y los patrones que llevaron a su distanciamiento. Es un proceso que exige vulnerabilidad, la voluntad de exponer sus heridas más profundas con la esperanza de encontrar curación en presencia del otro. Al mismo tiempo, este capítulo profundiza en los aspectos prácticos de su reconciliación. Exploran de nuevo la dinámica de su relación, establecen límites y se comunican abiertamente sobre sus necesidades y expectativas. El proceso de reconstrucción es lento y está plagado de reveses, pero cada obstáculo superado fortalece su determinación y los crecientes vínculos de su relación reavivada. En medio del viaje personal de reconciliación, Michael y Laura también enfrentan desafíos externos. El mundo que los rodea ha seguido avanzando y deben navegar por las realidades de sus carreras, amistades y las percepciones de quienes presenciaron su separación. La pareja aprende a apoyarse el uno en el otro, sacando fuerza de sus experiencias compartidas y de la comprensión de que su viaje juntos es un testimonio de la resiliencia del amor. La narrativa también se entrelaza con la dinámica en evolución con Evelyn,
quien, en su viaje de autodescubrimiento, se ha convertido en una presencia más tranquila y reflexiva en sus vidas. Su relación con Michael y Laura sufre una transformación, de una relación de control y contención a una relación de mayor apoyo, aunque cautelosamente optimista. Este cambio refleja el tema más amplio del capítulo, que la curación y el crecimiento son posibles, incluso en relaciones empañadas por conflictos pasados. Justo cuando Michael y Laura comienzan a navegar por las aguas de su relación reavivada, surge un nuevo desafío que amenaza la frágil estabilidad que han comenzado a reconstruir. Este capítulo profundiza en las complejidades de enfrentar juntos una crisis externa, poniendo a prueba la resiliencia de su vínculo y su capacidad para permanecer unidos frente a la adversidad. El nuevo desafío llega en una forma inesperada. Una batalla legal sobre un tema polémico de la carrera de bombero de Michael, que había estado inactivo pero que ahora asoma con toda su fuerza. Esta batalla no solo genera escrutinio público, sino que también saca a relucir viejos miedos e inseguridades. La situación exige no solo apoyo emocional de cada uno, sino también un frente unido para abordar el mundo exterior. Esta crisis sirve como prueba de fuego para su relación, desafiándolos a aplicar las lecciones de comunicación, confianza y apoyo mutuo que han estado aprendiendo. Michael, todavía lidiando con su recuperación y los cambios en su vida personal, considera que el resurgimiento de este problema es particularmente agotador. Le trae recuerdos de su época como bombero, una carrera que definió gran parte de su identidad, pero también que tuvo que reevaluar a raíz de sus lesiones y su recuperación. Laura, por su parte, se ve empujada a un territorio desconocido de batallas legales y escrutinio público, un mundo muy alejado de las luchas privadas que ha enfrentado en el pasado. Mientras superan este desafío, la narrativa explora cómo las presiones externas pueden magnificar las dudas y los miedos internos. La pareja se ve obligada a afrontar no solo la batalla legal, sino también las formas en que ésta afecta su crecimiento personal y su relación. Destaca la importancia de apoyarse unos en otros, de sacar fuerzas de sus experiencias compartidas y de comprender que su viaje juntos abarca tanto las batallas que libran uno al lado del otro como las batallas individuales en las que se apoyan mutuamente. Este capítulo también subraya el crecimiento de su relación. La forma en que manejan esta crisis refleja las lecciones que han aprendido sobre la comunicación, la importancia de la vulnerabilidad y la fuerza que se encuentra en la unidad. Es un marcado contraste con la forma en que podrían haber abordado una situación así en el pasado, mostrando la profundidad de su compromiso mutuo y su futuro juntos. La participación de Evelyn en esta situación añade otra capa a la narrativa. Su papel es de apoyo silencioso, un reflejo de su propio viaje hacia la comprensión y aceptación de los cambios en su relación con Laura y Michael. La experiencia y la sabiduría de Evelyn se convierten en una fuente inesperada de fortaleza para ellos, que ilustra el poder curativo y unificador de los lazos familiares, incluso en los momentos más difíciles. En la intrincada danza de la dinámica familiar, el viaje de Evelyn llega a un punto crucial en el capítulo 13, marcando su redención y transformación como uno de los arcos más convincentes de la historia. Este capítulo profundiza en la evolución personal de Evelyn, mostrando su transición de una figura de control y expectativa a una de comprensión, empatía y apoyo. El catalizador de la transformación de Evelyn es multifacético y tiene sus raíces en los desafíos y crisis que han acosado a Laura y Michael. Ser testigo de su lucha en la batalla legal y comprender la profundidad de su compromiso mutuo obliga a Evelyn a confrontar sus propias acciones pasadas y sus repercusiones. La comprensión de que sus intentos de proteger a Laura pueden, de alguna manera, haberla sofocado, se convierte en un momento profundo de autoconciencia. El viaje de Evelyn no consiste solo en aceptar su pasado, sino también en buscar activamente enmendarlo. Ella se encarga de convertirse en una fuente de apoyo inquebrantable para Laura y Michael, no imponiendo su voluntad, sino ofreciendo su fuerza, recursos y sabiduría cuando deciden buscarlos. Este cambio sutil, pero significativo, en su enfoque es un testimonio de su crecimiento. Ella comienza a comprender que el verdadero apoyo significa empoderar a su hija y a su yerno para que tomen sus propias decisiones,
reconociendo su derecho a afrontar sus propios desafíos y respetando el camino que trazan juntos. Además, la redención de Evelyn se refleja en su vida personal. Se embarca en un viaje de autodescubrimiento que la lleva a reconectarse con viejas pasiones y objetivos que había dejado de lado, fomentando un sentido de independencia y realización fuera de su identidad como madre y suegra. Este crecimiento personal le permite relacionarse con Laura y Michael no desde un lugar de necesidad o control, sino desde una posición de plenitud y generosidad. Este capítulo también explora los esfuerzos de Evelyn por reparar los puentes con Laura, emprendiendo una delicada danza de disculpas, aceptación y reconstrucción de la confianza. Las conversaciones entre madre e hija son conmovedoras, llenas del dolor tácito de años perdidos por malentendidos, pero también de la esperanza de un nuevo comienzo. Laura, al presenciar los intentos genuinos de cambio de su madre, descubre en sí misma la capacidad de perdonar, abriendo la puerta a una dinámica de relación nueva y más saludable. La narrativa entreteje el tema del perdón como una fuerza poderosa para la curación y el crecimiento, no solo para quien lo recibe, sino también para quien lo ofrece. La historia de redención de Evelyn destaca la capacidad de cambio en cualquier etapa de la vida, el impacto de la introspección y la empatía en las relaciones transformadoras y la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. A medida que la narración avanza hacia su conclusión, el capítulo 14, cerrando el círculo, resume la esencia del viaje que han emprendido Michael, Laura y Evelyn. Este capítulo sirve como una reflexión conmovedora sobre el poder transformador de la adversidad, la fuerza derivada de la vulnerabilidad y el profundo impacto del amor y el perdón en la configuración del futuro. Después de su batalla legal, que ahora quedó atrás como testimonio de su resistencia, Michael y Laura se encuentran en un lugar de tranquila contemplación. Los desafíos que enfrentaron juntos han actuado como un crisol, forjando una relación que, aunque marcada, es más fuerte y genuina. Este capítulo profundiza en su comprensión de que su viaje, con todo su dolor y pruebas, los ha llevado a una comprensión más profunda del otro y de lo que significa amar incondicionalmente. Este nuevo equilibrio no está exento de cicatrices ni es un regreso al pasado. Más bien, es un reconocimiento de su crecimiento y de los cambios que los han moldeado. La relación de Michael y Laura se ha convertido en una asociación que valora la comunicación abierta, el apoyo mutuo y el reconocimiento compartido de que la vulnerabilidad no es una debilidad sino la piedra angular de la fortaleza. Reconocen que, si bien el futuro puede contener incertidumbres, su capacidad para afrontar juntos los desafíos es su mayor garantía. La transformación de Evelyn y su papel en las vidas de Michael y Laura también son fundamentales en este capítulo. El respeto mutuo y la comprensión que se han desarrollado entre ellos subrayan el tema de la reconciliación. El viaje de Evelyn de figura de discordia a figura de apoyo ilustra el mensaje de la narrativa de que nunca es demasiado tarde para cambiar y que el perdón puede allanar el camino para nuevos comienzos. A medida que la narración teje sus hilos finales, el capítulo 15, Un nuevo amanecer, emerge como un conmovedor epílogo del viaje de Michael, Laura y Evelyn. Este capítulo encarna el amanecer de nuevos comienzos y resume la esencia de la esperanza, la renovación y la infinita capacidad de crecimiento que define el espíritu humano. Es una celebración de la resiliencia y el amor que los han llevado a través de los tiempos más oscuros, llevándolos a la luz de un nuevo día. A la serena luz de este nuevo amanecer, Michael y Laura permanecen juntos, no solo como supervivientes de un pasado tumultuoso, sino como arquitectos de su futuro. Este capítulo profundiza en sus aspiraciones y sueños, ahora entrelazados con una comprensión más profunda de la fragilidad y el valor de la vida. Aceptan las lecciones aprendidas de su terrible experiencia y reconocen que, si bien las cicatrices permanecen, sirven como recordatorios de su fuerza y capacidad de amar. Su relación, que alguna vez fue puesta a prueba hasta sus límites, ahora florece en la riqueza de la confianza, la comunicación y el respeto mutuo. Para Laura, este nuevo comienzo significa un regreso a su arte,
ahora impregnado de la profundidad de sus experiencias. Sus creaciones, que alguna vez fueron ecos de su agitación interior, ahora resuenan con temas de esperanza, resiliencia y la belleza de las segundas oportunidades. Michael, abrazando su nueva realidad, encuentra un propósito en la defensa, canalizando su viaje para ayudar a otros a superar las secuelas del trauma, convirtiendo su terrible experiencia en un rayo de esperanza para aquellos que todavía están en la agonía de sus batallas. La transformación de Evelyn es igualmente profunda. Su redención y su nueva comprensión de su papel en la vida de su hija culminan en un vínculo más profundo y significativo entre ellas. El viaje de Evelyn desde un lugar de control a uno de apoyo y amor incondicional marca su nuevo comienzo, un capítulo en el que encuentra satisfacción en sus propios objetivos y alegría en la felicidad de su hija y su yerno. Gracias por ver. Mira estos videos mientras preparamos una nueva y conmovedora historia. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte una nueva historia de la vida. Hasta pronto.